Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos al primer bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña Carlos Anderson, que es candidato al Congreso por Perú Patria Segura, con el, como ustedes pueden ver, número 9. Bienvenido Carlos, economista además. Estuvo aquí hace más o menos un mes y medio y en su calidad de economista en ese momento, bienvenido. No, todavía ya tenías el bichito, creo que hablamos de la posibilidad de que participes en estas elecciones o todavía no estaba decidido en ese momento. A ver, te digo una cosa, yo desde que regresé al Perú en el 2009 a establecerme, lo hice con una idea muy clara, ¿no? Que yo venía no solamente, digamos, a hacer el tipo de tareas en el sector privado que siempre he hecho, ¿no? Relacionadas con mi actividad, digamos, profesional, sino que yo realmente venía con una idea de servir al país, ¿no? En diferentes formas, enseñando en las universidades del país, dando conferencias por todas partes, participando activamente de la vida intelectual a través de la radio, por ejemplo, ¿no? Donde he sido comentarista económico de RPP, escribiendo mis artículos desde el 2004. En ya gestión. 15 años Uh-huh. en gestión. Tengo 15 años de columnista en gestión de manera ininterrumpida, cada 2 semanas, ¿no? Y bueno, y tratando Presidente de del estar CEPLAN también. Exacto, también Sector público también. Presidente del CEPLAN hay 2 años y algo, así que sé lo que ya he hecho mi servicio público voluntario, Claro. ¿no? Está allí, y entonces creo yo sinceramente que estas elecciones congresales representan por un lado un reto a la sociedad para que revaloremos una institución que es fundamental para la vida en democracia, ¿no? O sea, yo sé que hay un gran hartazgo, sé que hay un gran cansancio, sé que los políticos en general están totalmente desacreditados y con justa razón, pero la verdad es que en democracia necesitamos tener balance de poderes. No basta con un ejecutivo, digamos, que escuche al pueblo, como más o menos lo ponen hoy en día, ¿no? Aunque yo creo que un ejecutivo no solamente debe escuchar, sino también debe liderar. Y a veces para liderar tienes que decirle a la gente cosas que no necesariamente quiere Y escuchar. no necesariamente tienes que ser popular. Por supuesto ¿no? que no. Las encuestas, no sé por qué razón, toman el tema de la popularidad cuando en realidad, claro, como si fuera la ley de la legitimidad, digamos, ¿no? Pero bueno, necesitas tú tener balance, necesitas tener un poder judicial que realmente funcione, un poder electoral que realmente funcione de manera independiente, pero sobre todo necesitas tener un Congreso que realmente represente, ¿no? Que esté en capacidad de fiscalizar y que proponga leyes realmente inteligentes, ¿no? Que busquen el bienestar de los ciudadanos. Y yo, por eso es que finalmente decidí aceptar una invitación, en este caso de Perú Patria Segura, por una razón muy sencilla, te digo, porque tuve algunos otros acercamientos, ¿no? Pero claro, todos tienen algún tipo de condicionamiento, ¿sí? Y yo soy una persona que toda su vida ha expresado sus puntos de vista de manera independiente. El único partido que no me impuso absolutamente nada, ninguna condición, y que me ha traído más bien para que colabore con ideas, ha sido Perú Patria Segura, a través de Renzo Reyardo, a quien yo le estoy muy agradecido por la oportunidad de poner mi sombrero en el ruedo, ¿no? Para ver si la ciudadanía está dispuesta realmente, como parece decirlo, ¿no? A traer no solamente caras nuevas, sino ideas nuevas y sobre todo una conducta distinta, personal y profesional al Congreso de la República. Como partido de llegar a tener, digamos, una bancada representativa, Perú Patria Segura, por ejemplo, está a favor de mantener el capítulo económico de la Constitución. ¿Dónde Sí, se ubica? Por supuesto. Mira, yo te diría, desde el punto de vista del análisis político, estaría entre centro derecha, ¿no? Evidentemente, el tema del capítulo económico no es que sea un dogma de fe, ¿verdad? Porque el capitalismo peruano... Pero digamos, en estas circunstancias es una especie de parteaguas. Perfecto, no es un ¿cierto? parteaguas, está a favor.
Ya, así, rapidito. Está a favor, pero yo te digo, y lo hemos conversado aquí también, el capitalismo peruano necesita ser mejorado en una serie de cosas. El capitalismo de capitalismo de amigotes en un 90% peruano, hemos hablado de eso. Exacto, eso tiene que cambiar. Pero evidentemente, porque la gente tiene que entender por qué es que uno dice, por qué es tan importante eso del capítulo económico. Porque miren, gracias a ello que tenemos un Banco Central de Reserva realmente independiente. Y uno diría, ¿y eso qué valor tiene? Bueno, cuando no lo tuvimos, cuando el Banco Central de Reserva no era independiente, sino que era prácticamente la ventanilla de pago del Ministerio de Economía y Finanzas, tuvimos el descalabro de los 70, de los 80, que terminó en la hiperinflación de 2 millones por ciento. Efectivamente. Entonces, el tener una garantía como un banco central que pueda decir al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ejecutivo, no señor, no lo voy a soltar, no vamos a gastar de manera irresponsable, es fundamental. El hecho de que el Estado reconozca de que su labor principal no es la actividad económica, ya hemos visto quienes tenemos que ver de alguna forma con el Estado y los ciudadanos, cuando tenemos algún tipo de transacción con el Estado, vemos lo difícil que es, lo malo que son los servicios públicos en general. Imagínate que además de eso le dieras la responsabilidad de proveer servicios y productos, bienes de otro tipo, como en los 70, como en los 60, ¿no? Y en los 80, ¿no? Donde realmente al final tú tenías una mezcla de corrupción, ineficiencia, que ha costado miles de millones de dólares que podrían haber sido utilizados para impulsar más bien el desarrollo del país. Entonces, la idea fundamental que está expresada en ese capítulo capítulo económico de la Constitución, de que el Estado tiene un rol subsidiario, ¿no? Complementario a la actividad privada, me parece también fundamental. Sí, yo te preguntaba por este tema, más que, por supuesto que no es un dogma y que hay que modificar muchas cosas para que sea una economía de mercado digna de tal nombre, y en un momento vamos a hablar de tus propuestas específicas para el Congreso, pero en ese momento como que sitúas, ¿no? La izquierda lo que quiere es cambiarla, es decir, considero que hay dos temas. Uno es el tema del capítulo para definir en qué parte del espectro político estás, ¿no? El capítulo económico de la Constitución y todo el tema que tiene que ver con la familia, ¿no? Entonces hay partidos que son pro familia, pro derechos del no nacido, y los otros que son pro estatismo, pro Congreso Constituyente para cambiar el capítulo económico de la Constitución, y pro ideología de género. Yo creo que ahí está el parteaguas, la división, ¿no es cierto? Pero la vida no es blanco y negro, nada es tan definido. Estamos hablando de actitudes de las personas, diferentes valores, digamos, finalmente, ¿no? En ese sentido te digo, por ejemplo, yo aquí estoy de invitado. Yo no soy un miembro del partido, ¿no? Me han invitado, imagino yo, por mi visión justamente en los temas económicos. En el resto de otros temas de carácter social respetan mi punto de vista. El partido como tal es un partido, como dicen, ¿no? Pro vida, etcétera. Yo no creo que haya alguien que sea pro muerte, para comenzar. Yo soy por el respeto de las personas, ¿no? Creo sinceramente que al final las personas tienen todo el derecho de decidir en un camino u otro. Hay que, por supuesto, proteger a la familia, digamos, como gran concepto, reconociendo que el concepto mismo de familia ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Esas son realidades de las que no nos podemos escapar. Creo que las personas deben querer a quien quieran, ¿sí? Independientemente de que alguien quiera imponer una supuesta superioridad moral, ¿no? Sí, bueno, daría para un programa entero, pero no vamos a empezar a conversar, a discutir de eso ahora. Para volver al tema económico de tus propuestas, de resultar elegido, ¿qué plan de trabajo tienes para el Congreso? ¿En qué te quieres enfocar? Bueno, para comenzar, déjame aprovechar que hoy día es el Día del Inmigrante, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Ya? Y yo quería saludar a todos los peruanos, que imagino que también lo pueden escuchar esto por internet, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que sí. Fuera del país, yo mismo que viví más de 20 años fuera del Perú, en Londres, en Nueva York, sé lo difícil que a veces significa estar fuera de la patria, como uno, esa conexión emocional que significa ese pedacito de tierra donde nosotros hemos crecido, ¿no? Nunca se te desaparece. Así que hoy en día los peruanos en el exterior tienen además una responsabilidad, ¿no? Y un derecho, que es ayudar a elegir
a un Congreso, ¿no?, teniendo representantes por Lima. Así que a todos ellos un fuerte abrazo en este día tan simbólico de lo que significa vivir fuera del país, ¿no? En materia económica, lo hemos dicho la vez pasada, hemos conversado de que el nuestro es un tipo de capitalismo muy, como te digo, incompleto, ¿no? Y la verdad es que muy injusto y medio salvaje. El capitalismo en el resto del mundo no es así. El capitalismo también tiene como objetivo principal justamente el progreso, el bienestar. En ese sentido, uno de los temas que más nos afectan a los ciudadanos es el hecho de que vivimos rodeados de oligopolios de todo tipo, ¿no? Y los oligopolios y monopolios en otras sociedades son regulados, y son regulados por reguladores que tienen dientes, ¿no? Que tienen no solamente dientes, sino que además también tienen muy claro dónde está el interés de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, venía leyendo el periódico, claro, sin sorpresa, ¿no? Leo ahí, el Perú tiene el internet más caro de América Latina. Así es. Tiene las medicinas más caras de la región. Tiene las tasas de interés, el diferencial de tasa de interés, el spread, como le llama, más alto de América, no solamente de América Latina, del mundo, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pero ¿y por qué es así? ¿Por qué el nuestro es un capitalismo que no necesariamente genera bienestar para las mayorías? Y eso tiene que ver con el papel de los reguladores, ¿no? En particular, por ejemplo, en el sistema financiero, nosotros vemos además cosas que quienes hemos vivido fuera conocemos en otras realidades, que la idea de que una misma institución sea dueña del banco, sea dueño de la compañía de seguros, de la compañía de AFP, de la compañía que maneja activos, de la compañía que vende acciones, o sea, esos conglomerados financieros, la verdad es que brillan por su ausencia en otras partes del mundo, y cuando existen, tienen una regulación que no solamente es una regulación pasiva, formalista, como la que tenemos hoy en día en el Perú, ¿no? Una superintendencia de bancos y seguros que incluso hace poco menos de 2 años el presidente de un banco brasileño, uno de los bancos más eficientes del mundo, en una entrevista en el diario Gestión se quejó abiertamente, ¿no?, de que aquí no lo dejaban operar. Él quería venir con su banco, caramba. Barreras de acceso, por exacto, supuesto. Barreras de todo tipo. Entonces necesitamos realmente supervisar a los conglomerados financieros, porque la mayoría de ellos además también ni siquiera están establecidos en el Perú. O sea, Credit Corp no está establecido aquí en el Perú, está, si no me equivoco, en Panamá o en las islas no sé de dónde, ¿no? Pero, claro, entonces por eso es que es posible que surjan todo tipo de conflictos de interés y todo tipo de abuso, y ¿no? de distorsiones, ¿no es cierto? Y de distorsiones, claro. Por eso que tenemos tasa de interés pues de 43%. Mira, llevas 100 soles al banco, y al cabo de un año, si lo depositaste 101 en ahorros, tienes un sol. Claro. Y si quieres que te presten 100 soles, al cabo de un año tienes que pagar, ¿cuánto? ¿150? No, acaban de bajarlo a 43%. Bueno. ¿No? Entonces, imagínate. Claro, entonces necesitamos... Una asimetría total. Una asimetría total. Necesitamos que los reguladores tengan realmente dientes, tengan poder, ¿no? Pero que además también cambien esa actitud pasiva de decir, bueno, cuando venga una denuncia, ahí lo voy a ver. No. Tienen que actuar de manera proactiva. O sea, tú quieres llevar al Congreso, tú quieres darle una dentadura a los reguladores. Por supuesto. Y que muerdan fuerte a todos estos conglomerados y monopolios. Sí, exacto. Mira, hemos visto casos también paradigmáticos en los que está comprobado que ha habido colusión, ¿no es cierto? En otras partes del mundo, cuando unas empresas se comprueba que se han coludido para abusar de su poder, ¿no?, las multas que les caen son astronómicas, son tan grandes que las quiebran, ¿ok? Entonces ahí no vuelve a aparecer. Claro, además es disuasivo. Sabes que si lo haces, por supuesto, ya fuiste. Desapareces del mercado. Ya fuiste, claro. Sí. Aquí no, aquí, caramba, se ponen de acuerdo para vender el papel higiénico de esta forma, ¿no? Le dan sus 3 milloncitos de multa y con eso como si nada. Entonces, le hacen cosquillas con la multa. Le hacen cosquillas, por supuesto. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que cambiar, pero así drásticamente, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras propuestas. La segunda, que también me parece importantísimo para terminar, digamos, de empezar a corregir lo que sucede en el país, los empresarios que conforman la gran mayoría, ¿no?, de empresarios del país, es decir, los empresarios pymes, ¿no?, que viven en la informalidad, que viven, digamos, sin mayores capacidades para poder rápidamente impulsar nuestra economía hacia el desarrollo, ¿no?, tienen un problema fundamental, que es que no hay capital de riesgo,
no existe capital de riesgo en el país. Todo es crédito, ya sabemos lo difícil de conseguir que un banco te financie una buena idea, ¿no? Entonces, aquí necesitamos tener un programa nacional de capital de riesgo para pymes, pero no para cualquier pymes. Tenemos que utilizar los recursos para impulsar y tratar de que nuestra economía, nuestras empresas, nuestras pymes ya hagan contacto con el resto de la economía del siglo XXI. Por eso mi propuesta es formar un plan nacional de capital de riesgo para pymes inteligentes, orientadas a la exportación y con capacidades para incorporar tecnología, ¿no? Que nazcan en la formalidad, porque la mejor forma de luchar contra la informalidad es que las empresas nazcan en la formalidad y que quieran quedarse en la formalidad. Y uno dirá, pero ¿a qué se refiere con un programa nacional de capital de riesgo? Muy sencillo, mira, más o menos el total de activos en el sistema bancario del Perú debe estar en, no sé, 70.000, 80.000 millones de dólares, ¿ok? Muy bien. Hoy en día nosotros tenemos una institución que se llama COFIDE, cuya razón de ser es promover, en teoría, ¿no es cierto?, justamente el desarrollo de las pymes, canalizar capital de riesgo, etcétera. Pero hemos visto que en el pasado realmente lo que COFIDE ha hecho es financiar a Graña y Montero, a Odebrecht, a grandes empresas. A grandes empresas, y esa plata nunca le ha llegado a los instituciones como Agrobanco, una cosa de locos. Totalmente, ¿no? Entonces, si en lugar de eso lo canaliza en un programa para que, por ejemplo, tú tienes una buena idea, tienes este programa aquí, ¿no es cierto? Y dices, ¿sabes qué? Yo quiero convertirlo en un programa a nivel para todos los peruanos en el mundo, voy a hacer A, B, C y D, pero necesitas, pues, no sé, $50.000. Vas al banco, te van a decir, ¿dónde está tu garantía? Bueno, en este programa nacional, tú podrías, elaborando un buen plan de negocio, etcétera, ir a que una entidad que habría que crearla sin burocracia, que lo único que haga realmente es recibir tu plan de negocio, voltearse y dársela a una serie de universidades que estén previamente calificadas para que ellos hagan el análisis de tu proyecto, ¿no? Y una vez que esté aprobado ese análisis de proyecto, entonces tú puedas ir con esa certificación a un banco privado y el banco te financie hasta el 80%. Lo que estoy describiendo a propósito sucede en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, ¿no? Y por eso es tan fácil emprender. Y que tenga, por supuesto, para el banco privado, esto tiene garantía de COFIDE, de COFIDE, ¿no es cierto? Sí. Claro, como una especie de gran colateral, pero en un programa que sea ciego, es decir, que tu idea no dependa de que tú conozcas, que te den el dinero no dependa de que tú conozcas al director de aquí, de Startup Perú, de Concitec, no, que sea realmente la calidad de tu idea, ¿no? Entonces este es un programa que yo lo he trabajado, la verdad, que bastante tiempo, con mucho detalle, y que quiero poner al servicio de las pequeñas y medianas empresas creativas, inteligentes en el país, sobre todo pensando en los jóvenes del Perú, ¿no? Hay cantidad de emprendimientos de jóvenes que efectivamente se quedan en el papel porque no hay nadie que quiera arriesgar y apostar por ellos. Efectivamente, es hora de que el país aporte. Mira, para que tengas una idea de las magnitudes, ¿no? El total de créditos comprometidos, por ejemplo, de COFIDE en estos préstamos mal hechos a empresas que jamás debieron haber recibido un préstamo de COFIDE, excedieron en algún momento más de $1.000 millones, ¿ya? Increíble. O sea, imagínate que le hubieras la cantidad puesto, de emprendimientos que se pueden haber. Exactamente, la cantidad le pones esos $1.000 millones al ecosistema emprendedor, ¿no? Le dices a los chicos, miren, imagínense, utilicen toda su creatividad en poner empresas, no solamente apps, ¿no? Porque la verdad que es un error, sino cosas mucho más potentes. Yo te aseguro, mire, con la idea, con la zanahoria de que van a poder tener el capital de riesgo para poder solventar, digamos, sus ideas, este país explota, porque ideas, emprendedurismo, existe a morir. Este es el país que cada vez que hay un concurso de planes de negocios es el número 1, ¿no? Pero claro, somos muy buenos para hacer los planes de negocios, pero no los podemos materializar. El ingenio peruano es realmente admirable. Sí. Y no los podemos materializar porque no hay capital de riesgo. Entonces, esa es una propuesta que también me parece importante desde el punto de vista económico. Ahora, nosotros digo ya, me estoy adelantando al futuro, pero a ver, los congresistas no solamente tienen como tarea dar leyes, ¿no es cierto? También representar y fiscalizar. Exacto, ¿no? Yo quiero representar al ciudadano de Lima. Yo soy limeño
mazamorrero, me han dicho que no diga esto, pero igual lo voy a decir, hincha de Alianza Lima. ¿no? Uy, bueno, Así ya empezaron los problemas, los problemas. A ver, no, es un tema de identificación, ¿no es cierto? O sea, a mí mis raíces están aquí, ¿verdad? Nací y crecí en los barrios altos, estudié en la Gran Unidad Escolar Pedro Adolfo Labarte, en La Victoria, así que Lima la respiro, ¿me entiendes? Eres todos un los días. producto de cuando la educación pública era una magnífica educación. Ese es otro tema que daría para un programa entero. Pero por supuesto, y tenemos más bien la obligación, creo yo, y la gran responsabilidad de hacer que la educación pública vuelva a ser de calidad. No ¿qué te digo? A costa de la educación privada. Todo, qué bien que existe educación privada de calidad, ¿no? En todos los niveles, pero de igual manera el Estado tiene que asegurarse que lo que utilicen, digamos, los recursos que utilice para la educación pública sean de gran calidad. La vez pasada me dieron un dato que casi me caigo de espalda. El Estado gasta como 450, 500 soles más o menos al mes en los niños, o los estudiantes, digamos, de primaria, secundaria, ¿no? Es el gasto más o menos promedio mensual. Y mira que les da muy mala calidad, ¿verdad? Pero hay colegios privados como Innova y otros más que son, digamos, de buena calidad, ¿no? Y cobran más o menos lo mismo. Entonces tú dices, mira, no es un tema de recursos finalmente, es un tema de la eficiencia en el uso de esos recursos. Entonces, en materia de representación, yo quiero representar a los ciudadanos de Lima y quiero representar también a aquellos peruanos en el exterior que tienen todavía esta conexión emocional. Hay 3 millones, ¿no? Más o menos 3 millones de peruanos millones. que viven fuera del Perú, así que ya les voy a dar un mensaje yo en varios idiomas, ¿no? A los amigos en portugués, en italiano, en inglés, etcétera, que son los idiomas que yo manejo, ¿no? Porque tengo esa conexión. Ahora, en materia de fiscalización, hay una cosa que también es muy importante dejar en claro. En el Congreso de la República casi nunca hay especialistas en materia económico-financiera. Por eso que los elefantes se les pasan por encima. O sea, uno ve, por ejemplo, procesos de APP, procesos de licitación y cosas por el estilo, que cualquiera que tenga un poco de experiencia, digamos, en cómo se hacen estas cosas, te diría de inmediato, pero espérate un momentito, señor ministro, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Si existen estos otros modelos. Pero claro, en el Congreso no hay personas con ese tipo de experiencia, ¿no? Yo tengo esa experiencia, he trabajado 20 años en la banca internacional, he sido asesor de gobiernos, he participado en procesos de privatización, de licitaciones, etcétera. Conozco bastante el tema y creo yo que podría ser una voz y un par de ojos importantes, bueno, 4 ojos ya, importantes a la hora de fiscalizar que el gasto público, la inversión pública, se haga pensando realmente en el bienestar de los ciudadanos. Sí, bueno, te veo como un magnífico presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, ¿no? Muchas gracias. Sí, y efectivamente, claro, hay un sesgo, digamos, a los abogados. Exactamente, un sesgo a los abogados, muchos abogados y pocos economistas. Y, por ejemplo, en el comité del Partido Comunista de China, el 98% son ingenieros, ¿no? Claro. Entonces ya tienen planificado los próximos 150 años. Hay planes de China al 2100, al 2021, al 2050, ¿no? El planeamiento justamente es otro aspecto. Que para los talibanes, para los puristas de la economía es como mostrarle un crucifijo o ajo a un vampiro, ¿no? Se asustan, pero sí debería haber. Ese es un tema sobre el que quisiera tu opinión, claro. Porque vemos que el gasto en las regiones, es decir, no están preparados los municipios, los gobiernos regionales, no saben qué gastar, o si gastan pues en hacer un edificio de 10 pisos de cristal y la posta médica claro. y se cae a pedazos, ¿no? Por supuesto, mira, lo que pasa es que tenemos que repensar efectivamente el tema del planeamiento. Mira, un presupuesto sin un plan es simplemente un plan de gastos, ¿ok? Nada más. Y lo que nosotros tenemos es eso. Todos los años ponemos, aquí vamos a gastar en esto, pero no tenemos un norte, ¿no? Decimos, no es un presupuesto digno de tal nombre. Exacto, ¿no? Queremos cambiar, queremos reducir, los días de espera médica en un hospital, queremos mejorar la calidad de la educación, y son cosas que no se hacen en un año, sino se hace en el tiempo. Pero no existe un plan nacional de desarrollo que todos conozcamos, que hayamos hecho propio, y no existe ni siquiera la intención. Cada vez que nosotros hablamos aquí en el Perú de reforma, ¿no? Hablamos de reforma de la educación, reforma del transporte, reforma de la salud,
2 años después, reforma de transporte, reforma de educación. ¿Eso por qué? Porque vivimos obsesionados con el corto plazo. Y la verdad es que yo lo digo así, de manera así, que espero clara y concisa, ¿no? Fíjate, un tema fundamental. ¿Somos un país de jóvenes? Sí, pero ya no tan jóvenes. Empezamos a madurar, ¿no? Hoy en día hay 2.600.000 personas más o menos mayores de 65 años. El 2030 van a ser más de 6 millones. Y el 2050 van a constituir el 17% de la población nacional. Todas esas personas ya nacieron, están aquí, ¿okay? No hay nada que inventar, están aquí. Y en su mayoría no han ahorrado ni van a poder ahorrar para su vejez, ¿no? Porque claro, solamente 3 de cada 10 personas tienen una AFP, que además también hay que reformar porque son AFP que no te aseguran ningún tipo de vejez digna, ¿no? Entonces mira el problema que tenemos. Claro, todavía decimos, no, pero es que tenemos el bono demográfico, entendido para los que no lo tienen claro, ¿no? Como básicamente el hecho de que durante los próximos 30 años va a haber muchísima gente en edad de trabajar, entre 15 y 65 años, y supuestamente si todos trabajaran, el Perú podría producir como nunca en su historia. Y yo digo, bueno, sí, siempre y cuando estén los empleos, pero si no están los empleos, ese bono demográfico se va a convertir en una bomba demográfica. Entonces, esas son las preocupaciones del mediano y el largo plazo que tienen que estar insertas en la concepción de presupuestos con una mirada de mediano y largo plazo. ¿Ya? No, nadie mira el mediano y largo plazo. No, pero justamente, y después por eso nos quejamos cuando de repente decimos, uy, necesitamos, qué sé yo, gente que maneje estas grúas gigantescas, etcétera. No hay gente calificada, tenemos que importarla de Estados Unidos. O queremos hacer el gasoducto, sí, pero soldadores especializados en esto no hay que traerlos de Colombia. O sea, imagínate, cuando nosotros deberíamos poder tener ese tipo de profesionales, de técnicos, pero claro, si no prevemos por dónde van las cosas, no podemos ni aprovechar las oportunidades, ni tampoco prepararnos para los riesgos. Hoy día, por ejemplo, ha concluido la COP25, ¿no es cierto? Y yo decía, mira, en el Perú, por ejemplo, todo el debate sobre el medio ambiente, claro, siguiendo la moda internacional es, sí, hay que prevenir, sí, no a los plásticos, aunque la verdad es que con unos números veía por ahí, por ejemplo, que decía que el consumo de plástico se había reducido en 1000%. No sé cómo es posible eso, que desaparezca, 1000%, pero bueno, cuando en realidad 1.000 millones de bolsas menos de plástico usadas. Sí, no sé cómo conseguir ese dato, pero me parece medio raro. El hecho es que, en realidad, el énfasis en materia de cambio climático debería ser cómo nos preparamos. O sea, cuál es el plan de contingencia si efectivamente la temperatura aumenta en 2 grados y toda la agroindustria del norte, por ejemplo, se pone en riesgo. Porque según los modelos de cambio climático, ¿no?, lo más probable es que si eso sucede, si aumenta en 2 grados centígrados la temperatura, no va a haber agroindustria en el norte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde está la investigación? Hay que pensar un poco más en la historia y un poco menos en la quincena. Se nos acaba el tiempo, Carlos. Un minuto para que te dirijas a los potenciales votantes. ¿Por qué deberían votar por ti? Sí, mira, a ver, yo he tomado la decisión, ¿no?, de poner mi nombre al ruedo porque amo este país, realmente. O sea, yo me fui del Perú en el año 87 sin que me echaran, o sea, gané un concurso internacional para salir a trabajar a Londres y regresé por voluntad propia porque quiero a mi país, porque quiero servirle. Lo he demostrado no una, sino varias veces, ¿no? Creo que tengo ideas, tengo fuerza y voluntad de servicio. Y creo que el país requiere realmente en estos 16 meses que tiene al frente, en un congreso muy particular en su historia, de lo mejor. No solamente en términos, digamos, de ideas, de caras nuevas, etcétera, sino sobre todo de lo mejor en términos humanos. Necesitamos personas que realmente, demostradamente, amen a su país. Yo amo este país, quiero representar a Lima, quiero representar a los peruanos en el extranjero. Muchas gracias, amigos. Hemos estado con Carlos Anderson, candidato con el número 9 por Perú Patria Segura para el próximo Congreso. Una breve pausa y volvemos en el segundo bloque con nuestro siguiente invitado. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.
Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de Ni con Dios, ni con el diablo. Nos acompaña Miguel Cordano, el expresidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, que es una institución que acaba de cumplir 130 años. Eso significa, buenos días, bienvenido, que funciona desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, un poco después al final de la Guerra del Pacífico, más o menos, ¿no? Seguro que sí, Juli. Muy bien, bienvenido. Cuéntanos un poco de la institución, como acabo de decir, 130 años de vigencia. Acaban de tener además un congreso con invitados extranjeros. Quisiera que nos hables de eso, pero primero una breve reseña, por favor, del Cuerpo Técnico de Tasaciones. Bueno, buenos días con tu audiencia, Uri, muchas gracias por la invitación. Bueno, el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú es una institución privada, sin fines de lucro, que fue fundada y creada por el Mariscal Cáceres, presidente del Perú, como muy bien dices, en 1879, de modo que tenemos 130 años. En 1949 se fundó acá en Perú la Unión Panamericana de Asociaciones Evaluadoras, UPAF, que agloba 25 naciones latinoamericanas, todas en evaluación. De modo que la fundación está relacionada con el valor, está relacionada con determinar los precios, los valores. Normalmente, en ese momento era la negociación con los ferrocarriles, con la deuda con los ingleses, Chile, España. Entonces había necesidad de un cuerpo técnico que permitiera compensar, contravaluar lo que significaba una deuda en términos monetarios que no eran pagables en el plazo inmediato, sino a 20, 30 años en forma de un empréstito. Entonces eran nuevas formas de financiación para el momento, cosas que eran bienes o bienes inmuebles que tenían que ser pagados en un momento determinado. Bueno, este equipo era un equipo de ingenieros, un equipo de arquitectos que era en la parte de la minería, en la parte de la agricultura, en la parte de la pesca. Entonces, interesantísima experiencia, pero perduró en el tiempo. Entonces, hoy realmente el país está viviendo una etapa casi similar, no en términos de la eventualidad, sino en el término de los compromisos que requieren los ciudadanos para determinar el valor, porque justamente se está viendo el tema de la corrupción, se está viendo la pérdida de valores, se está viendo el tema de ética, se está viendo el tema de transparencia, y todo por un fenómeno económico de obras públicas. Entonces, de hecho, significa que es un tema apasionante, porque el valor, al no determinarse en una forma de justiprecio, determina que tú lo sobrevalúes o determina que tú lo subvalúes. Efectivamente, a raíz de la trama de Odebrecht tenemos, según estimaciones de comisiones investigadoras del Congreso, aquí, abriendo un pequeñísimo paréntesis, ¿no? Hay, digamos, tres segmentos de la trama de Odebrecht. Uno que tiene que ver con los aportes a las campañas electorales, el otro que tiene que ver con los sobornos directos, que para muchos son el hueso, y el otro, el tercero, el más importante, el de la sobrevaluación, que se estima más o menos en 13.000 millones de dólares, comparados con los 100 o 200 millones de dólares si se junta todos los aportes, entre comillas, a las campañas y los sobornos directos. Entonces, la carne es el tema de las sobrevaluaciones. Y si hubiera intervenido el Cuerpo Técnico de Tasaciones, quizás esto no hubiera sucedido. ¿Existe alguna ley que obligue a las empresas o simplemente de motu propio los contratan? ¿Cómo está ese tema? Me habías comentado, creo, que incluso estaban pensando presentar un proyecto de ley sobre el tema. Sí, creo que justamente hemos hecho el 4º Congreso Peruano de Evaluación con 7 expositores internacionales,
y realmente todos muy expertos en este tema de evaluación de obras públicas, de proyectos de inversión pública, con transformación digital y con ciertos grados de transparencia que se pueden aplicar a nuestro país, porque es cierto de que el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú se ha orientado al quehacer de las finanzas, de la banca, de la construcción, de la edificación, por el hecho de tener una característica del país en la cual hay volumen de trabajo. Pero el día de hoy, con este escándalo de Odebrecht, entonces lo que sucede es un fenómeno en reversa, en la cual se demanda recuperar esos roles, esas competencias que se tenía antes para que realmente fortalezca el desarrollo del país. Entonces una institución como el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú lo que busca, y justamente ha sido la conclusión del foro, tener una iniciativa legislativa, un proyecto en la cual ya se ha preelaborado por un abogado constitucionalista y que ha merecido el consenso de todos los participantes, 250 participantes durante 2 días, 16 horas, 25 intervenciones, en todos los campos del quehacer del Perú. Entonces, de hecho, se basa en lo siguiente, ¿cierto? Lo primero, recuperar esa función dirimente, o sea, donde haya un tema de dilación entre una posición A o B en cuanto al valor, tener la dirimencia en base al cuerpo técnico multidisciplinario. Que sea vinculante, además, no simplemente una opinión de parte, sino que sea vinculante para las partes. Así es. Y eso es una garantía porque el día de hoy, en realidad, cada sector tiene sus propios tasadores y evaluadores, en cierta forma tienen un jefe, y el jefe de repente puede participar en la determinación del valor. Acá, en este caso, al ser una autoridad autónoma, independiente, que tiene especialidad sobre el tema, básicamente estamos buscando el apoyo del gobierno y principalmente también del nuevo Congreso en funciones que entre al país para que tenga una institucionalidad mucho más coherente con el tiempo de ahora y que busque prevenir, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que se trata es que no debe haber formas para que una gerencia de proyectos se demore tanto en hacer un proyecto. Lo que estamos viendo es que un proyecto de generación de la idea puede tomar 20 años para un hospital, una cosa inaudita. El hecho de que sea público no garantiza que la burocracia demore tanto y que el precio cambie tanto cada periodo de 4 años. Entonces, de hecho, se necesita un cambio en la mentalidad de desarrollar el proyecto, y esto acompasa a que no solamente la dirimencia es un tema importante, sino que el evaluador debe ser un evaluador profesional. Hoy día el hecho de que se trabaje por el lado privado y por los sectores hace en cierta forma que haya registros independientes dependiendo de la voluntad de cada uno de los sectores económicos. O sea, Superintendencia de Banco y Seguro, la parte del Colegio de Ingenieros. Entonces yo creo que hoy es la etapa de tener un registro único basado en competencias, basado en especialización, basado en una experiencia del quehacer. Ahora, muy importante, acabamos de formar justamente, Uri, con la maestría de evaluación en España, en la Universidad de Jaén, justamente un convenio que permita realmente mejorar las competencias y tener un upgrading en todo lo que significa los competidores naturales que puede tener el cuerpo técnico para realizar valorizaciones, pero estamos pensando en el registro único. En otras palabras, no se necesita ser socio para que se participe, y además la certificación de la competencia se haga tipo ISO. Entonces, este tipo ISO lleva necesariamente a que tú tengas normas técnicas de valorización. Yo creo que es un tema sumamente importante, Uri, este tema, porque significa que ya existe ISOs para evaluar el ambiente, el daño ocasionado, lo que significa el perjuicio económico, la servidumbre en un oleoducto nororiental, en la cual las comunidades nativas participan en la propiedad o en la servidumbre. Entonces, de hecho, significa que tenemos que promover la inversión como Dios manda. La inversión del desarrollo que el Perú necesita, y hoy parece ser que se ha desacelerado, significa revitalizarse. El gobierno ha entendido el tema y ha creado 2 decretos de urgencia muy importantes, integrados para ambos, y en la cual el cuerpo técnico está participando en la determinación del valor. Esto nos da un aliciente muy importante porque significa, Uri, de que es posible de que esta iniciativa legislativa pueda tener un eco
no solamente en el gobierno, sino también en el Poder Legislativo y, por qué no, en el Poder Judicial, que también requiere en las pericias judiciales y en las evaluaciones judiciales, que son conflictos de intereses finalmente. Claro, y hay pericias de parte y al final no se sabe cómo se ponen de acuerdo, porque en realidad son de parte, ¿no? Entonces, digamos, jalan agua para un molino, ¿no es cierto? Correcto. Es muy importante lo que mencionas de que el nuevo Congreso pueda establecer un consenso sobre este tema, sobre todo después de la amarguísima experiencia que hemos tenido con todo el escándalo de Odebrecht. Esos 2 decretos de urgencia que mencionas los ha dado, entiendo, el gobierno en estas últimas semanas. Seguro que sí, en los últimos 15 días tenemos un decreto de urgencia del 006 y el 018. El primero lo que te dice que hay obras paralizadas. Entonces, 800 proyectos que el Estado peruano ha invertido para que avancen estos proyectos y se han paralizado, y 500 que han sido priorizados. Entonces, de hecho, significa de que hay un desconcierto el por qué se ha paralizado. Entonces, puede haber muchas causas, pero lo más importante es que tiene que haber un desánimo en cuando se arranca un proyecto que viene de un mandato anterior y un mandato que ahora toma vigencia. Entonces estamos con nuevas autoridades y todas tienen competencias con el gobierno regional, local e inclusive sectores. Entonces, de hecho, hay temas en los cuales el cuerpo técnico puede determinar el punto de partida, o sea, dar el real valor del punto de partida. Entonces, el avance físico tiene que coincidir necesariamente con el avance económico. Entonces, ese es un punto de arranque. Y también las fases sucesivas. O sea, significa que si estamos hablando de un tema de minería, estaríamos hablando en tema de explotación, exploración, expediente técnico, ejecución de la obra y así sucesivamente. Pero también puede ser un hospital. Entonces, de hecho, estamos viendo que Tarapoto, por ejemplo, está terminado el proyecto, pero no está operativo porque le falta, dice, un ventilador. Bueno, eso significa que el cuerpo técnico puede determinar hasta qué grado esa pericia de una obra es valedera. Pero también es cierto que un siniestro puede desaparecer toda la obra o el intangible realizado y hay que recuperar. También sucede de que tú puedes estar participando en un proceso no decoroso, en la cual lo realizaste 6 años atrás y hoy no tienes la evidencia suficiente, claro, y tú puedes hacer una retrospectiva para determinar el valor, si es cierto que ese valor era el del terreno o no en la cual se desarrolló la obra pública. Entonces significa muchas facetas en la cual la Contraloría, por ejemplo, cuando se trata del sector público, ha realizado un tema de control concurrente que nos parece fantástico porque hace que la gestión pública se acomode a una firma de convenio, pero aún hay muy pocos gobiernos regionales que han firmado este convenio, lo cual significa un grado de transparencia tremenda, pero también el SUNAT está utilizando mucho nuestros servicios por el hecho de que los valores están garantizando los pagos de los fraccionamientos, etcétera. Entonces significa que hay diferentes tipos de participaciones en la cual el valor toma una importancia tremenda y se requiere de una institución creíble que está sustentada en normas técnicas que tienen normas profesionales de actuación, o sea, tiene que haber una confianza, tiene que haber un desarrollo del conocimiento, pero principalmente ética en el trabajo. Y segundo, un cuerpo de normas técnicas que defina que lo que estás hablando, una taza de café es similar y que son comparables, los conceptos son similares, el valor comercial es similar. Y lo tercero es que el evaluador tiene la competencia, tiene el conocimiento, porque mira tú, Uri, a veces sucede lo siguiente, tú como evaluador puedes aceptar un trabajo, pero no tienes la competencia para realizar el trabajo, no tienes el conocimiento, lo cual significa de que tú eres el responsable y tienes la autoridad del proyecto, pero tienes que armar un equipo técnico que te acompañe en el proceso. Entonces el cuerpo técnico hoy tiene una metodología sumamente interesante porque te permite de que ese cuerpo multidisciplinario, por ejemplo el tren eléctrico o el tren 2 o una obra de Costa Verde
o un puerto o un aeropuerto que están en marcha con iniciativas pueden recurrir a la valorización nuestra para simplemente ver si hay una compatibilización entre lo que el gerente o el dueño del proyecto considera de que es el avance real con el avance económico. Yo creo que es un momento en el cual el Perú se está vistiendo de gala, en el sentido de que le da opción a que pueda anticiparse a fallas del valor. O sea, los que somos profesionales de este tipo a veces no entendemos cómo puede una gerencia de un proyecto no terminar en el tiempo que se ha comprometido a hacer un proyecto, pero está sucediendo. Y normalmente la norma dice que tú debes variar 5, 10, 15%, pero no... No, vemos proyectos que se inician con 1.000 millones de dólares o menos y terminan en 6.000 o 7.000, el caso de la refinería de Talar es emblemático. Ya que mencionaste la minería, la participación del cuerpo técnico de tasaciones también podría servir de alguna manera para desactivar los conflictos mineros, que son la gran mayoría de los 100 y pico de conflictos sociales latentes en el Perú, según la Defensoría, ¿no? Por ejemplo, Hernando de Soto dice que el problema de los conflictos mineros es que no está bien determinado el valor de la propiedad sobre la cual subyace el bien a ser extraído, sea este petróleo o algún tipo de mineral o gas, ¿no? Que como sabemos el subsuelo es propiedad del Estado, pero el suelo es propiedad de las comunidades. Entonces viene uno de los motivos de conflicto es que viene una empresa, ¿no es cierto?, llega a un acuerdo con las comunidades y luego las comunidades se dan cuenta, oye, pero acá estás sacando una cosa, entonces vuelven y dicen, no, ¿sabes qué? Me has engañado. Esto no vale lo que tú me dijiste, sino debería valer mucho más. Y ahí empiezan los conflictos, ¿no es cierto? Entonces, si hubiera una participación desde el vamos del cuerpo técnico para establecer un justiprecio en el cual todos estén de acuerdo sin que luego existan discrepancias, podría desmontarse uno de los factores que causa estos conflictos mineros. No sé cuál es tu opinión. Mira, Uri, yo creo que tan pronto conocimos de Hernando de Soto con esta propuesta, nosotros vamos a tener que tener un tema de consenso común con él. ¿Por qué? Porque quisimos que participara en este cuarto Congreso Peruano de Valorización, pero estaba de viaje. Entonces, de hecho, hay un tema de fondo en lo que él plantea, ¿no es cierto? Porque en la minería, justamente el tema de los conflictos de intereses se debe a que el subsuelo es propiedad de todos los peruanos y por otro lado la superficie puede estar asignada a un privado o a una comunidad que básicamente tienen que esperar el resultado de un ciclo de proyecto que va desde la exploración hasta que se genera la riqueza, y esto puede tomar 20 años en el Perú. Entonces, de hecho, los conflictos no están precavidos, sino que la negociación es de último momento. Entonces significa que esta propuesta que está haciendo de Soto es muy coherente, porque ayudaría a solucionar de la mano con nosotros, a estimar, como lo hizo Cáceres en su momento. O sea, se pensó mucho, ahora se piensa en un valor aduanero, ¿no? O un valor de catastro, o un valor, pero ¿qué sucede cuando el valor de catastro está igual al valor de mercado? Entonces, de hecho, cuando tú comienzas a tener esta sintonía entre que uno ya no ve brechas en los valores, sino que al contrario, tú sabes cuál es el valor en el caso de un escenario que encuentres la ley de la parte metálica o la minería no metálica, rocosa, que es explotable por la calidad de la roca, etcétera. Entonces significa esquemas de valorización totalmente diferentes y en la cual hay que reglamentar, normalizar cómo hacer estos temas. Entonces yo creo que actuaciones como el INACAL, por ejemplo, que son muy importantes en el Perú para normalizar, para establecer normas técnicas en este tipo, son sumamente importantes, y nosotros ya nos hemos acercado a Produce con la idea de tener un relacionamiento por sector, porque no es lo mismo, inclusive en energía y minas, tratar el tema del petróleo el día de hoy, como mencionas en el caso de la refinería, con explotaciones mineras de diferentes tipos. Entonces, de hecho, más aún cuando tienes el Ministerio del Ambiente involucrado,
o más aún cuando tienes el tema del agua, que es un tema compartido, que inclusive llega a Sedapal. Entonces, definitivamente estamos hablando de temas que hoy la tecnología, la innovación, están cambiando de mano entre los sectores y los roles en la valorización que se tiene. Entonces yo creo que es muy, muy prudente esta iniciativa que estás lanzando, Uri. Muy bien. Efectivamente, sería bueno que todos los sectores del Estado puedan converger hacia un cuerpo que garantice, digamos, una pericia técnica y neutralidad, transparencia. Se evitarían conflictos sociales y se evitaría corrupción. Ojalá que el próximo Congreso se haga eco de las iniciativas. Se nos ha ido el tiempo volando, muy interesante todo tu aporte, te lo agradezco. Amigos, hemos estado con Miguel Cordano, presidente del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Eso es todo por hoy. Regresamos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buenos días. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.